¿Este Y cementerio cómo se llama? el cementerio de las botellas, que es la otra incógnita que teníamos, ¿no? ¿Y por qué? Eso de la leyenda de si los habían enterrado con una botella entre las piernas. Bueno, pues vimos que era cierto. Desde la primera botella, desde el primer esqueleto que pusimos a la vista, vimos que había una botella, pero estaba vacía. Y el de al lado también le miramos la botella que tenía y también estaba vacía, y así varios. Pero justamente uno de ellos, en ese cementerio, en ese grupito, ¿no? Cementerio civil, uno de ellos de repente nos aparece con una botella y nosotros como, vamos, como la tumba de Tutankamón, ¿no? Decir, mira, 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 que hay una botella con papel. Esa tiene dentro un papel. La habían protegido muy bien, el tapón, y además tenía el tapón de rosca exterior, y se le podía leer el documento, ¿no? Y era un documento que decía quién era el muerto, más o menos lo recuerdo así, era Andrés Gangoiti Cuesta, marinero de profesión, vecino de Gorliz, Vizcaya, condenado por un tribunal de San Sebastián a 20 años y muerto en este establecimiento por tuberculosis o por anoxemia, por tuberculosis pulmonar o algo así, ¿no? Uh-huh. Y eso, y aquello nos animó, pero luego vino el conflicto del plano. Tardamos de 2007 a 2010 en aclarar todo. Y en 2010, cuando los ponemos ya a la vista a todos, ya habíamos contactado con bastantes familias que piden la exhumación, ¿no? Dice, bueno, pues ahora que los hemos puesto a la vista, aprovechamos y los sacamos ya, ¿no? Y los sacamos y los restos se llevan siempre a sacarlos al laboratorio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, es que es el laboratorio de la Universidad del País Vasco, ¿no? A hacer las pruebas allí. Y bueno, y si no había que sumarlos, porque no teníamos ningún contacto familiar, pues lo que hicimos fue colocarles a todos, incluso las tumbas vacías, las que habíamos sacado también, a todos un geotextil, ¿no? Una tela blanca que no pudre, ¿no? Y las etiquetamos todas, les pusimos numeritos a todos. Incluso a las que dejamos vacías, también a la tela le pusimos el numerito, ¿no? Y a los otros, a la tela y a la botella que quedaba con el esqueleto. Entonces, en este momento los tenemos localizados por las medidas por coordenadas desde 2 paredes, ¿no? La medida exacta, y además por la etiqueta. O sea que si hoy en día una familia solicita una exhumación en ese cementerio, pues podemos ir directamente a sacarlo y si te confundes medio metro, pues corriges. Claro, están localizados, pero etiqueta. hay familias que identificados, sí que... además. Identificados, ya, eso ¿no? era trabajo bonito porque les hablábamos por su nombre. Claro, están identificados, pero digo que hay familias que saben que están ahí, pero luego también hay otros enterrados que no sabemos quién es la familia. Y eso, ¿no? eso tiene que ver sobre todo con la procedencia de los presos, ¿no? Al ser de tantos sitios y tan lejanos, ¿qué ocurre? Vamos a ver un ejemplo concreto. Andrés, ¿cómo se llama? Sí, Andrés Rodríguez Calero, alcalde de Serrejón, allí donde la central de Almaraz en Cáceres, ¿no? A este hombre lo detienen, era alcalde socialista y bueno, por las razones que se aducen, las razones, lo detienen. ¿A dónde lo llevan? A la cárcel más cercana, que es Plasencia. De Plasencia lo trasladan un poco más al norte, a Hervás. De Hervás lo vuelven a la cárcel provincial de Cáceres. De Cáceres a Burgos. De Burgos, en un traslado rápido de unos días nada más, lo llevan a Valladolid. De Valladolid a Valencia. Madre mía. Y de Valencia a San Cristóbal. Con estos cambios, ¿qué ocurre? 2 cosas. El alejamiento de la familia, conforme se va alargando las distancias, se alargan también el tiempo de las visitas. Cada vez era más difícil ir a verlo, ¿no? Estaba Porque más al lejos. principio vas andando, vas en burro, vas en alguien que te lleve cerca, pero luego o tienes un tren muy cerca o si no, ¿cómo vas, no? Entonces se alejan se distancian las visitas. O sea, que me contabas, Koldo, que este señor Andrés, que era de Cáceres, ¿no? Claro, estuvo en varias cárceles. La familia desde Cáceres, bueno, pues de aquí a Cáceres ya tenemos varias horas. Ahora Claro. con las autovías, pero en aquel momento pues era más complicado que viniera aquí si sabían que estaba aquí, ¿no? ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo fue? Así es, y esta familia es una de estas donde ha habido una hija de este señor que tenía 6 años cuando lo apresan, que esta hija siempre se empeñó en contar lo que pasó, o sea, no en callarlo, como ha ocurrido en otras muchas de esta primera generación, sino en contarlo siempre, ¿no? Hablar. Y lo mismo que lo hablaban, nosotros empezamos aquí a homenajear a estos muertos, venían desde Cáceres a esos homenajes que hacíamos en mayo.
también. Y eso es un caso un poco especial, quiero decir, y en este no le perdieron la pista, ¿no? O sea, sabían que estaba aquí. A esta familia, esa es la primera familia que yo le oí hablar de que había un cementerio, donde al abuelo lo habían enterrado en un cementerio que estaba cerca del fuerte, porque yo no había oído antes nada de esto, ¿no? Pero luego hemos sabido de otros casos donde una historia parecida a esta, pero que en los cambios de cárceles, al pasar de una cárcel a otra, nadie informa a la familia de que lo han trasladado. Y la familia queda pensando, si fuera el caso de este, por ejemplo, sigue pensando que el último lugar donde sabían que estuvo es Burgos, y fíjate, luego ha pasado por 3 cárceles más que la familia no se ha enterado. Apresan a los hombres en estos pueblos y a las mujeres también las represalian de alguna forma. Algunas les cortan el pelo, les impiden trabajar en el pueblo, y muchas de estas familias, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron en aquel tiempo? Huir del pueblo, marcharse de allí, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos esas familias, contactamos, pues, por ejemplo, con los ayuntamientos, ¿no? A ver si algún grupo del ayuntamiento nos ha ido a buscar, o con el registro civil, o con tal. Y como no queda nadie de esa familia desde hace muchos años, que se fueron todos, pues es dificilísimo encontrarlas, ¿no? Claro, es muy complicado. Y eso que, bueno, con las redes sociales aún se puede encontrar, pero claro, buscar un familiar, ¿no? Que no sabemos dónde ha ido, en qué pueblo está. Claro. Por eso la situación actual es que, bueno, que de estos 131 enterrados ahí, hemos sumado a 44 que los hemos podido devolver a sus familias, ¿no? Luego hay otra cosa que está cambiando también, que es curioso, es un poco el concepto que tenemos también de la muerte y de qué hacer con los muertos, está cambiando en los últimos años, ¿no? Porque antes el enterrar en el pueblo, enterrar en tierra, era sagrado casi, y cada uno tenía su trozo de tierra, cada familia, cada tal. Pero eso ha ido cambiando, ¿no? En la medida en que había menos sitios, se empezaron a hacer nichos, y ya no es lo mismo, ¿no? No tiene, el sentido va cambiando un poco, pero luego se empezó sobre todo con las cremaciones, ¿no? Y luego las cenizas se echan muchas veces en cualquier sitio, ¿no? Entonces ese sentido de reservar el sitio de los muertos también ha cambiado. Entonces es posible que el interés que había hace unos años de las familias por recuperar y llevarlo a su pueblo, pues ahora no sea tan grande, ¿no? Y entonces cuando nosotros les decimos que este cementerio va a ser declarado también un lugar de memoria, va a ser respetado, lo vamos a simbolizar, lo vamos a arreglar, algunas dicen, no, si la familia ya no estamos en el pueblo del que éramos, ¿qué sentido tiene llevar al abuelo allí de donde nos echaron a todos? Preferimos que se quede aquí, y es la referencia para toda la familia. Aquí vendremos, y como hacéis los homenajes y hacéis todo esto, pues estar aquí, ¿no? Y eso. Y esa para Chimparta, una asociación como la nuestra, pues ha sido una escuela de aprendizaje, ¿no? Siempre las exhumaciones son algo que te cala y te hace meterte dentro, sobre todo si son exhumaciones con la familia alrededor, ¿no? Yo, la primera vez que el forense, ¿no? El Paco Echeverría, teníamos hoy un esqueleto limpio a la vista y habían venido los familiares, y me dice, a ver, Koldo, venga, salta a la fosa y empieza a coger los pies en estas bolsitas, empiezas por los pies, aquí, y se los vas dando al nieto que está encima ahí a pie de fosa, ¿no? Esa sensación de decir, no, pues, oye, mira, después de 70 y no sé cuántos años, aquí te devuelvo a tu abuelo, pues algo que te marca, ¿no? Nosotros acabamos al final siendo hijos de todas las familias que venían aquí, ¿no? Que entre otras cosas no entendían por qué nosotros estábamos haciendo esta labor, porque no éramos ninguno, en aquel momento ninguno, éramos familiares de ningún represaliado, ¿no? Lo hacíamos por vecindad. Vivimos aquí, tenemos a los muertos de San Cristóbal ahí cerquita, ¿no? Y eso. Y luego experiencias tan bonitas, ¿no? Que puedes vivir como la de María Pintado, ver cómo una mujer conoce aquí por primera vez, ve aquí a su padre, ¿no? El esqueleto de su padre, que no ha sabido nunca quién es, ni si tenía un padre conocido, o era hija de soltera, como ella decía, ¿no? Sospechaba. Y hasta que alguien encuentra una nuera, encuentra el listado que habíamos puesto nosotros en internet de estos y le llama a su suegra desde Salou a Madrid, y le dice, oye María, hemos encontrado al abuelo. Si el abuelo está enterrado en un cementerio cerca de Pamplona, y es un cementerio del Fuerte San Cristóbal, que fue una cárcel, luego estaba preso y murió allí, y lo enterraron allí, ¿no? Un martes, esto a la 1 de la mañana, le llama a su suegra, y el sábado
se viene ella en tren con su hija desde Madrid, ellos en coche desde Salón, y la llevamos al cementerio. Cuando el plano aún no lo acabamos de entender del todo bien, decían, mira, María, más o menos aquí podemos estar sobre el cuerpo de tu padre, más o menos por aquí. Y lo primero que nos dice, estaba con Lupe, mira, si consigo sacar los huesos de mi padre, ¿sabéis qué me gustaría hacer? Enseñárselo a mis amigas de la infancia y decirles, ¿veis cómo yo también tenía padre? Lo que había guardado ahí, ¿no? Esta mujer, ¿no? Vino y ya estaba un poco enferma cuando vino. Y un poquito más adelante, bueno, los huesos fueron al laboratorio como siempre, ¿no? Y luego ya se los entregamos. Y yo fui a dar una pequeña charla sobre el fuerte a la Biblioteca de la Complutense en Madrid. Y ella, en paralelo a la misma hora, estaba recibiendo la sesión de quimioterapia para la leucemia, que ya estaba muy avanzada. Terminó la sesión y le obligó a su marido a llevarle a la Biblioteca de la Complutense, aunque estaba ella ya cansadísima, porque ella tenía que hablar y tenía que agradecer lo que se había hecho con su padre y lo que había supuesto eso para ella, ¿no? Esto era octubre. Esta mujer murió en febrero siguiente. Y era una mujer que en todo ese tiempo de la exhumación ahí se convirtió en una mujer feliz. No solo eso, sino que a mí me hizo entender, y ahora lo entiendo muy bien, cuando intento explicarles a la gente joven para qué sirve esto de la memoria, ¿no? Y les hablo del Alzheimer y les digo si ellos son los mismos que cuando nacieron, ¿no? Y cómo se reconocen cuando se ven en una foto de pequeñitos. Y les pongo una foto mía así de muy mayor y otra de pequeñito. Y tal. Y este mayor, ¿cómo sabe que ese es el mismo, ¿no? Y si saben algo del Alzheimer, si conocen gente, ¿qué supone perder, ¿no? El no reconocer a los que están al lado, todo esto, ¿no? Para explicar, pues como esta mujer, por ejemplo, hasta que no encontró a su padre, no supo quién era ella. No solo quién era su padre, sino tampoco quién era ella, ni de dónde venía. Es una mujer a la que se ha robado la memoria. Y en el momento en que recupera la memoria, recupera la identidad de saber quién es. Y digo, para eso estamos trabajando aquí. Claro, porque ella, de niña, ¿no? Esta señora, ella creció siendo hija de madre soltera, ¿no? Claro, pero con una madre que además con una madre que tenía que trabajar para sacar a la familia adelante como sea. ¿Dónde la deja ella? Pues en aquellas instituciones que había, ¿no? Para pobres que te recogían no sé dónde, y la experiencia de ella es que era horrible aquello, que la metían en una carbonera sin luz, que la hacían ducharse con agua fría, que no sé qué, o sea, una mujer que ha vivido todas estas experiencias y echando de alguna forma la culpa a ese padre que desapareció. Y luego ya recuperan a través de otra tía, posteriormente a esto, la exhumación, recuperan la historia un poco de que sí había venido a luchar con los republicanos y estaba en el País Vasco, debía ser guardia de alguna personalidad o alguien así, y cuando termina la guerra y la pierden, en vez de irse a Francia, vuelve allí a Madrid porque había tenido esa hija precisamente, y cuando va a registrarla a la hija es cuando la detienen a ella. Entonces esto se entera ahora, la hija se entera de esto ahora. A los 80 años. Claro, a los cerca de 80 años ya que tenía. Entonces la vida tiene otra dimensión completamente diferente para ella. Su padre murió por registrarle a ella como con el nombre de su padre, pero no le dejaron porque le cogieron preso, ¿no? Así es. A mí, Marta, me gustaría saber realmente cómo te acercaste tú a Chimparta. ¿Qué tienes que ver tú con esto? Bueno, pues yo un día en una de las actividades de Chimparta, que en una de las charlas que solemos impartir, pero bueno, yo en aquel momento no conocía Chimparta, pero se dio la charla en la biblioteca de mi barrio, donde yo vivo. Y bueno, mi marido, que era un enamorado del fuerte, que siempre había estado en el fuerte, que había entrado, que conocía la historia, me dijo, jo, vamos a una charla que hay sobre el fuerte en la biblioteca. Yo no conocía el fuerte, no soy de aquí de Pamplona, llevo muchos años viviendo, pero no conocía el fuerte. Y dije, bueno, pues voy y lo conozco, a ver qué historia que me cuenten. Y me pareció tan fascinante la historia que contaste tú, que me quedé prendada y enamorada de la historia, del contenido, de todo. Y en cuanto llegué a casa, me puse en el blog que tenemos de la asociación, Chimparta Red de Memoria Colectiva, pues me puse a mirar los listados de presos, la información, y ahí encontré que un tío mío había estado aquí en el fuerte preso. ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Saturnino Laínez Iglesias. Sí, era tío de mi padre y bueno, en ese momento no llamé a mi padre porque eran las 3 de la mañana y no era hora, pero a la mañana siguiente le llamé y le dije, oye, ¿el tío estaba en el fuerte? Sí. Y claro, yo tampoco no me había contado nunca. Y dije, jo, no me lo habías contado nunca. Y bueno, ya era algo que no se hablaba y bueno, a partir de ahí ya me pareció un tema tan importante. Yo tuve la suerte de que mi tío volvió a casa, pero me pareció un tema muy importante, que hay otras familias que no tuvieron esa suerte y yo pues quise entrar a colaborar en Chimparta pues para poder ayudar a otras familias que sí que están buscando a sus familiares y que siguen buscándolo, y yo si puedo aportar mi granito de arena pues trabajaré hasta encontrar a todos los familiares que podamos. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el cementerio de Las Botellas, que está en una ladera del monte, aquí muy cerquita del fuerte. Y bueno, Iñaki, ¿nos quieres contar algo del cementerio? ¿Qué te parece a ti? Qué interesante de recalcar. Pues no sé, es que el hecho de tener que hacer un cementerio aquí en mitad de la ladera, claro, es todo de la presión que se les ha metido a los ayuntamientos, a los cementerios pequeñitos de alrededor, de todo lo que tenían que aguantar, de todo lo que tenían que meter, ¿no? Fíjate. Y como quien dice, se encontró, bueno, de casualidad, ¿no? Porque imagínate todo esto lleno de vegetación, de árboles. Claro. Eso es tremendo para dar con esto. Estos árboles, esto que veis aquí, exactamente igual estaba prácticamente todo el cementerio, ¿eh? Aquí entramos con la motosierra. Sí, sí. Y luego, bueno, y el asunto ese de las botellas, claro. ¿Cuánto tiempo hace que se ha desconstruido? Relativamente. No, nosotros, el cementerio se hizo en el año 42, se estrenó los primeros enterramientos. Y nosotros entramos aquí la primera vez 2006 o así. 2006. Pero alguna familia sí que sabía que existía. Esa familia del Rodero, la Feliciana. O sea, ellos sabían que estaba aquí enterrado. Ella a mí me decía, es que al abuelo lo enterraron en un cementerio que está cerca del fuerte. Y no sabíamos ni idea, entonces yo empecé a dar vueltas alrededor del fuerte, por todos sitios. Veía piedras amontonadas, dije, igual era un pequeño cementerio que lo deshicieron y está amontonado. Joder, y de repente un día entramos por esta, era una senda pequeñita esa, por aquí. Era por aquí. Vimos como un muro, un trocito que hay ahí arriba, entre los árboles. Pero esto no puede ser. Entonces, íbamos a ir ahí con Miguel Conceso, Miquel Otazo. Sí, el que pone la bandera grande con Miquel y eso. Y nos íbamos a ir y dice, nos volvemos a ir para atrás y entonces vemos un trocito de esa pared ahí, que está ahí, mira. Y eso, y no se podía ni entrar de... O sea que ha estado escondido todos estos años, ¿no? Sí. Y eso, hicimos, bueno, la primera exhumación empezamos en 2007. Y luego 2010, que pusimos actos a la vista, 2012 hicimos alguna y 2013 la última. Y ahora hay una familia que quiere venir, a ver si hoy sería posible sumarlo. Sí. Y el otro día unos chicos de Bermeo vinieron, bueno, habíamos estado dando una charla en Bermeo, llevamos la exposición, no sé si os acordáis, hace 2 años ya, el año anterior. Y estuvo muy bien. Y se engancharon un poco al tema este. Y entonces han decidido venir y el otro día, el domingo, querían hacer la ruta de la GR, ellos la van a hacer en 3 etapas, en vez de 4, 3. Y la primera, pues vinieron al monolito. En el monolito subieron todos allí, sacamos alguna foto y cantaron alguna cosa en euskera. Tal. Luego fuimos a la puerta del fuerte. Allí les expliqué un poquillo recordar lo que era aquello, y pusieron el disco de Fermín Valencia, el himno de la fuga, que hicieron 2 fugaos gallegos, eran por cierto los que hicieron la letra y la música de eso. Y todo un homenaje, vamos, a la fuga, o sea, desde Bermeo, ¿no? En estas hileras es donde están enterrados, ¿no? Sí, la primera fila, la de más abajo, es la más larga, que un poco antes del árbol termina a la mitad, hace como un pasillo hacia arriba y luego se prolonga hasta por aquí, ¿no? Y los enterrados esos que sacaban de su sitio los traen a esta esquina de aquí.
Ese 36 que faltaba en las filas está en esa esquina, Narciso Cadenas se llama el primero. Entonces ahí hay 7 y en una segunda fila 3 más, 10. Entonces, claro, cuando esa fila va a prolongar, claro, aquí se dieron cuenta que si continúan esta para allí se iban a juntar, ¿no? Se iban a mezclar. Entonces, por eso empezaron a hacer una segunda fila aquí. Entonces ha quedado un poquito separadas. O sea, esta parte es el cementerio civil. Eso es. Y aquí... Aquí fue donde encontramos la primera botella con documento, que se podía leer quién era. Luego, cuando aclaramos el plano, cuando nos pusimos a todos a la vista, ya era en 2010, eso salió una segunda botella en la segunda fila, por un poquito más allí del árbol, por allí, que también se podía identificar el nombre. Y justo esa familia, por ejemplo, de Valladolid, eso no quisieron exhumar, dijeron que no. Sabemos las razones, pero no. Y luego ya en las otras filas más arriba también volvieron a salir después. Entonces, la primera fila, la más larga, la segunda es un poco más corta, un poco más aquí del árbol, llega por aquí así, y la tercera y la cuarta llegan más o menos al camino de entrada, donde hemos entrado, allí. Pues nada, estos grandísimos amigos de la asociación Chimparta Memoria Colectiva nos han dado todas las explicaciones sobre este fuerte de San Cristóbal y solamente es agradecérselo enormemente, sobre todo a Koldo, por su sabiduría sobre el tema, su interés y, como no, hay que dar rienda suelta con Marta, que es la que ha estado haciendo prácticamente la entrevista, a Koldo, y su marido Iñaki, que, bueno, aparte de amigo personal, es grande como persona y también tiene muchos conocimientos del fuerte, que por eso estamos aquí, para homenajear un poco también a estos presos que estuvieron aquí durante tantos años. Bueno, pues por último queremos daros información de nuestra asociación. Tenemos un blog que se llama Chimparta Red de Memoria Colectiva, en el que tenemos información de las actividades que hacemos, de la exposición, dónde la vamos dejando, del listado de presos, que la gente si quiere puede acceder al blog, consultar, y ahí en el listado de presos tenemos ordenados por orden alfabético todos los presos de los que tenemos constancia que hayan estado, porque desde la asociación hacemos un trabajo, uno de los trabajos que hacemos es de archivo, y entonces tenemos una carpeta de cada preso donde vamos reuniendo y almacenando la información de cada uno, lo que nos llega de cada preso. ¿No, Koldo? Sí, luego con el tema de divulgación estamos trabajando también, publicamos un libro hace tiempos con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Chimparta Medias, pero tenemos también una exposición que va viajando por toda la península poco a poco. Hemos estado en, no sé, 60 sitios diferentes igual, y vamos dando charlas desde, yo qué sé, desde el Parlamento Europeo, que llegamos a estar en Bruselas hablando de fuerte una vez, hasta la puerta de casa, y vamos, las provincias de alrededor, por todas partes, ¿no? Sí. ¿Qué más? Tenemos un librito de poesía incluso, también de poesía de la memoria. Tenemos página de Facebook, Chimparta Fuerte San Cristóbal Red de Memoria Colectiva. Y luego subimos vídeos de actividades que vamos haciendo. Hacemos una vez al año un homenaje en recuerdo a los presos, que es el domingo más cercano al 22 de mayo, que es el día que se produjo la fuga, ¿no? Y eso. Y llevamos mucho tiempo aquí. A veces hay temporadas en que casi hemos vivido aquí, porque cuando hacíamos las exhumaciones en el cementerio, por ejemplo, pues días y días que nos pasábamos el día entero aquí. Y algunos, bueno, el primer homenaje lo hicimos en 1988. Y desde entonces, con el monolito que hicimos en la carretera, en sitios diferentes, y luego a la Puerta del Fuerte, llevamos 35 años ya haciendo ese homenaje a los presos, cuando creíamos que eran bastante menos de los que ahora sabemos que eran. Sí, y bueno, un trabajo también que hacemos muy importante, el tema de fosas, que se ocupa el Gobierno de Navarra, el Departamento de Paz y Convivencia con Aranzadi, y nosotros sí que, bueno, familiares, hacemos contacto con familiares y sobre todo informamos del tema de la recogida de ADN para localizar a los familiares. Y cuando hay alguna fosa, alguna exhumación, alguna excavación, siempre nos gusta estar un poco, pues
por estar cerca del momento, ¿no? Y luego para transmitir a los familiares también ese momento que hemos vivido nosotros y que ellos tengan esa información, ¿no? Sí, uno de los trabajos también que más importancia le damos igual es el de la transmisión a la gente joven, ¿no? Entonces estamos colaborando con institutos, ayudándoles a hacer trabajos, a investigar un poco el tema, acompañándoles aquí en visitas al fuerte, colegios, pasan muchos, también gente mayor, colectivos de todo tipo, pero sobre todo con la gente joven pues nos interesa mucho mantener ese trabajo de transmisión, ¿no? Y hasta aquí este espeluznante capítulo de 3 episodios. Desdichada historia. Pero bueno, así es nuestra historia. Y así os la he querido contar. Gracias otra vez a Koldo, Marta e Iñaki, que sin esos conocimientos yo no hubiera podido llegar nunca a explicaros qué ocurrió en este fuerte de San Cristóbal. Hasta el próximo capítulo. Chao.